Se acercó la madre de los Zebedeos, con sus hijos se postró para hacerle una petición a Jesús de Nazaret. Él preguntó: ¿qué deseas? Ella contestó: manda que cuando reines estos dos hijos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesucristo contestó: no saben lo que piden. ¿Son capaces de beber la copa que yo he de beber? Ellos replicaron: podemos. Jesucristo dijo: mi copa la beberán, pero sentarse a la derecha o a la izquierda no me toca a mí. Será para los que mi Padre ha destinado. Cuando los otros 10 lo escucharon, se enfadaron con los dos hermanos. Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versos 20 al 28. Somos apóstoles en una iglesia que debe ser apostólica. Notas amables a la palabra de Dios, martes 25 de julio, año 2023. Somos verdaderamente apóstoles. ¿Qué necesita la Iglesia Católica? Apóstoles, exactamente esa es la palabra. Necesita personas que ejerzan un apostolado, que vivan como apóstoles de Jesús de Nazaret. Y para poder vivir como apóstol de Jesús de Nazaret es necesario conocer al Maestro y conocer las indicaciones del Maestro, que fue lo que él dijo que es un apóstol. ¿Cómo es un apóstol y cómo los educó él a los 12 primeros apóstoles? ¿Cómo les dio educación? Lograr ser un buen y fiel apóstol es el reto del cristianismo, de la fe, de la vida que pide el Nazareno a todas aquellas personas que deseen seguirlo. Si uno se da una vuelta por la cantidad de religiones que hay en el planeta, se da cuenta de que todas las religiones siempre marcan esa palabrita, que la persona que está en esa religión sea una persona muy fiel a esa religión, a los principios, al dogma, a la manera de ser, a la tradición, al fundador, siempre está marcando ahí. Entonces ya tenemos un primer elemento de juicio, que para una persona ser un buen apóstol necesita fidelidad a su religión, a la palabra de Dios, fidelidad a los mandatos del Maestro, fidelidad a la propuesta de Jesús de Nazaret. Quien esté pensando en ser el más grande, entonces debe aprender la lección de servirle a los demás. Un buen apóstol no es el más grande, ni el que está por encima, ni el que se la pasa diciéndole a los demás: usted sabe quién soy yo. No. El buen apóstol marca la primera característica, la humildad. Es el servidor de las demás personas. Quien pretende ser el primero debe aprender qué significa un esclavo, un servidor de Dios en el mundo. Tiene que ser el servicio. La segunda cualidad, el servicio. La primera cualidad, la humildad. Esa no puede faltar nunca. Debe ser una persona humilde y sencilla de corazón. La segunda, debe ser un servidor de los demás. La tercera, ser un apóstol exige la perseverancia hasta el final. Perseverar hasta el último momento de que ya le tocó que regresar a la casa del Padre Celestial. Terminó su hora, terminó su tiempo, realizó la misión que debía realizar y la hizo bien. Hizo lo que debía de hacer y lo hizo bien. Perseverar hasta el final. 3 cualidades importantes para ser un buen apóstol, fiel al reto de ser un buen cristiano.
Jesucristo le dice a estos dos apóstoles, Santiago y Juan, que pretenden puestos en la organización de Jesús de Nazaret, ustedes no saben lo que están pidiendo. Están totalmente desorientados. Cuando una persona quiere vivir una religión y está buscando un puesto que lo nombren, ser notorio, que a mí me gustaría ser, mandar, dirigir, ya inmediatamente ya, desde ahí empezó muy mal, arrancó muy mal. Este evangelio del capítulo 20 de San Mateo 20 al 28 en sus versículos enseña verdaderamente quién puede ser un verdadero apóstol. Vamos a hablar de un verdadero apóstol, Santiago el apóstol. Hoy es la fiesta, por ejemplo, de ese apóstol. Santiago apóstol es un buen ejemplo de alguien que cumplió lo que le encomendaron. La historia hace saber que era conocido como Santiago el de Zebedeo. Eran dos hermanos, una persona de buen conocimiento del misterio de Dios. Santiago se distinguió porque sabía muy bien la doctrina cristiana, la conocía, la había leído, la practicaba, era muy bueno, era inteligente, tenía muy buena memoria, una persona de buen conocimiento del misterio de Dios. Dos, era un valiente predicador. Valiente significa aquella persona que no sale en público a decir bobadas, sino que dice lo que tiene que decir y lo dice bien dicho. Valiente, predicador. Tres, de mentalidad avanzada, siempre se le ocurrían las ideas, siempre era de avanzada en su ministerio. Cuatro, llevó el evangelio y lo predicó fuera de su natal Galilea y fue a parar a la península ibérica, bien lejitos, bien larguito, la predicación de Santiago apóstol. Se fue hasta la península ibérica. La Biblia cuenta que Santiago es conocido como el hijo del trueno. Y ese es un apelativo que le colocó Jesucristo a ese apóstol, igual que su hermano Juan. Son dos hermanos. Entonces los hijos del trueno. Entonces algo parecido a algo así como la molestadera de nosotros en Colombia, como decir alguna bobadita, hijo del trueno. Y a ese, ¿por qué le dicen así? Porque tiene un temperamento bien como fuertecito, bien templado. Entonces eran los hijos del trueno. Entonces quizás puede ser por su temperamento como fuerte, el temperamento de ellos dos, echémosle candela a esa gente, tiene temperamento como volado. ¿Y eso por qué le van a echar candela? No es que no nos quieren escuchar. Jesucristo le pidió a algunos apóstoles de ir a Samaria y pedir alojamiento mientras iba para Jerusalén. Y como les dijeron que no, entonces los hijos del trueno dijo, echémosle candela a esa gente. El maestro no quiere que baje fuego del cielo ni quemar a nadie. El temperamento hay que bajarle la temperatura para ser un buen apóstol. Santiago tuvo sus privilegios. Por ejemplo, estuvo en el momento de la transfiguración de Jesús. Ese es un buen momento de Jesús de Nazaret. Se transfiguró para decirle a sus apóstoles su identidad divina. Fue testigo también en la pesca milagrosa. También cuando Jesús hizo su famosa oración en el monte Getsemaní, allí la oración de Jesús en el huerto, estuvo también presente Santiago el apóstol. Y Santiago el apóstol es un apóstol muy completo porque es declarado, lo declararon históricamente patrono en España. Ahí tienen un buen apóstol, tienen una persona muy buena que se corrigió, que en un primer momento una persona que no está metida como en la cosa, en el cuento, yo quiero que mis hijos ocupen un puesto grandísimo en la Iglesia Católica. No, la Iglesia Católica no es para darle puestos a las personas, para servirle a los demás, para ser apóstol de los demás, para estar en comunión con los demás, para dar buen ejemplo a los demás. Entonces la cosa es otra. Santiago el apóstol es un excelente apóstol de Iglesia Católica. Quien le cree a Dios, entonces encuentra el camino para ser un buen apóstol, testigo de Jesucristo, que haya un proceso de conversión, que la persona adquiera experiencia, que vaya a anunciar la palabra, que sea un buen testigo de Dios. El Papa Francisco dice que ser apóstol en una iglesia que es apostólica significa ser enviado para una misión
para la misión de anunciar a un Cristo resucitado, ser apóstol en una iglesia católica para cumplir una misión y que sea la misión con Cristo resucitado. Somos apóstoles en una iglesia que sea apostólica. Salud, paz y bendición, bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre Jairo Yate Ramírez, Arquidiócesis de Ibagué.